los temas en historia van a tener una concatenación, van a tener una secuencia que hay que seguir. Pregunta, ¿qué caracterizaba la República Aristocrática? Perdón, ¿qué caracterizaba la prosperidad falaz? ¿A qué se le llamó prosperidad falaz? Te escucho. ¿A qué se le llamó, se le denominó prosperidad falaz? Jovencitos. ¿Nadie? Por el amor de Dios, hemos visto en la semana anterior. Es la etapa donde el Perú va a obtener altos ingresos económicos producto de la venta de un recurso que estaba almacenado durante muchos siglos en las islas, en las costas de nuestro litoral marino. ¿Qué recurso fue ese? El ¿El guano. bueno? El guano, claro. Lamentablemente, pues nuestra clase política corrupta como en ese entonces y como el día de hoy, va a generar un desperdicio, un despilfarro, una mala inversión. Y el Perú perdió pues su gran oportunidad de lograr un desarrollo económico, de plantear e industrializar económicamente este país. ¿No es así? Y en esta prosperidad falaz, pues recuerda que el principal mercado va a ser Inglaterra. Ahora, dentro de esta prosperidad falaz, va a permitir enriquecer, escúchame porque tiene que ver con el tema va a permitir enriquecer a un sector social que se encargó de la venta del guano. En un primer momento, la venta del guano estaba a cargo de un grupo de personas llamados los consignatarios. Estas personas, este sector social, explotaba el guano de la isla, lo colocaba en costales y lo vendía al mercado externo, a cambio de cobrarle una jugosa comisión al Estado peruano. Bueno, y el Estado peruano se llevaba pues una mínima parte de la ganancia, ya que los consignatarios al invertir lo que viene a ser la explotación, mano de obra, colocar el guano en el mercado extranjero, se llevaba la mayor parte de los dividendos económicos, por así decirlo. Hasta que llega el presidente José Balta y anula el contrato de las consignaciones. Establece el contrato Dreyfus. Y el contrato Dreyfus monopolizó el comercio del guano. Es decir, a partir del contrato Dreyfus, escúchame, el Estado peruano se va a encargar de asumir la venta del guano. Por eso se llama el monopolio. Recuerda, un monopolio es cuando en una economía existe un solo vendedor y muchos compradores. Entonces, los consignatarios fueron desplazados y eso les dolió a los consignatarios, los afectó económica y políticamente. Es así que los consignatarios, al verse desplazados por el Estado, porque ahora el Estado va a negociar directamente con la casa Dreyfus, una casa judío-francesa. Entonces, los consignatarios, para proteger sus intereses, tanto económicos como también aspiraciones políticas, van a organizar, van a fundar el primer partido político del Perú. Pregunta, ¿cuál es este primer partido político del Perú? No me digas el APRA. El APRA surge en 1920 aproximadamente. Estamos hablando de los años 1870, 1872, 73. ¿Cómo se llamó el primer partido Civil. político del Perú? ¿Cómo dices, hijo? Exacto, muy bien, mi estimado, muy bien, Nicole, el Partido Civil. Entonces, escúchame, el Partido Civil es un partido formado por los ex consignatarios, por los antiguos consignatarios que se habían enriquecido, que se habían beneficiado con el negocio peruano y que ahora estaban siendo afectados por la firma del contrato Dreyfus. Entonces, ellos forman este partido político y obviamente, cuando un sector social forma un partido político, ¿cuál es su objetivo en un corto plazo de ese partido político? ¿Llegar a dónde? ¿A dónde busca llegar un partido político cuando se forma? Habla, jovencito. ¿A dónde? Busca llegar a lo que es al poder, a controlar el Estado, pues, a tomar el poder de la nación, como dice Nicole, claro que sí. Entonces, estos consignatarios, al formar el partido civil, y lo van a lograr con el primer, claro, con el primer presidente civil del Perú, Manuel Pardo. Pero lamentablemente el proyecto del civilismo
que se inició en el año 1872, se vio truncado en el año 1879. Y en el año de 1879, ¿qué ocurrió? ¿Por qué se vio truncado este proyecto del civilismo? ¿Qué ocurrió en nuestro país en 1879? Una guerra nefasta que duró casi 4 años. Guerra con Chile. Guerra con Chile, pues. Esta guerra con Chile truncó el proyecto civilista hasta que los civilistas van a aparecer una vez más en la escena política, en la llamada República Aristocrática, que es el tema que vamos a ver el día de hoy. ¿Ya, mi estimado? Entonces, iniciamos, a ver. Ya. Listo, te llega el material, el PPT que estamos trabajando el día de hoy, te llega a tu página, a tu PC, computadora, laptop, con lo que estés trabajando, mi estimado. Sí, no. Muy bien. Sí, profesor. Ya. Entonces, iniciamos. República Aristocracia. A ver, ¿qué te da a entender la palabra aristocrática? ¿Qué es la aristocracia? Bueno, se refiere pues a una república, en este caso la peruana, asumimos gobernada por una aristocracia. ¿Y qué es la aristocracia? ¿Qué significa la palabra aristocracia? A ver, si yo te digo democracia, demo es pueblo, cracia, poder, ¿no? El poder en base a la representatividad del pueblo. Democracia, pues, ¿no? Si te digo teocracia, teo, Dios, cracia, poder. El poder de los dioses representado en los sacerdotes, como ocurrió en Chavín, como ocurrió en Paracas, por ejemplo. Entonces, la pregunta vale otra vez aquí. ¿Qué entiendes por aristocracia? Jovencito, ¿qué entiendes por aristocracia? Clase social es formada por las personas. Ajá, muy bien, mi estimado Samuel. Claro, el gobierno de un reducido grupo social, el gobierno de una Un clase grupo de social, personas que de un destacan la grupo, exigencia. claro, que destacan en lo económico principalmente. Entonces, la aristocracia es cuando al poder del Estado llega un reducido sector social, una élite, un sector privilegiado, en base a su poder económico y en base a sus relaciones políticas. Y eso es lo que ocurre en el Perú, en la llamada República Aristocrática. El Perú va a estar gobernado por una élite, por un selecto grupo de personas que habían amasado mucha fortuna y que ahora gozaban tomar parte del poder económico. Escúchame, un detalle, mira, ten en cuenta esto. Cuando un sector social tiene poder económico en un país, en una república, en una nación, lo siguiente que aspira es llegar al poder político, a tomar el control del Estado. Y para tomar el poder político, tiene que formar pues un partido político. Por eso, yo te pregunto, casi los 21 partidos políticos que hoy se presentan en estas próximas elecciones en abril, la pregunta, ajá, muy bien, Jennifer, claro, pregunta, estos partidos políticos que casi son 20, 21, te pregunto yo, ¿tendrán un proyecto de país, de nación, de resolver las problemáticas en realidad de este país o simplemente buscan acceder al poder? Creo Acceder al que pueblo. la respuesta ya tú muy bien la sabes, porque mira, no es necesario ser un conocedor de ello. Eh, Dicen que para que un partido político sea nombrado partido político, porque a mi parecer los que hoy están ostentando acceder al poder ni siquiera son partidos políticos, ¿eh? Son partiduchos o agrupaciones de pseudos políticos que aspiran a asaltar el poder, por así decirlo. Un partido político debe tener primero un programa, un programa a largo plazo, a trabajar, a desarrollar en todos los aspectos de una sociedad, lo político, lo económico, lo cultural, lo científico. Debe tener una base ideológica, es decir, debe tener una filosofía. Yo me pregunto, todos los partidos o disque partidos políticos que hoy están en el escenario de nuestro país tendrán una filosofía, tendrán una ideología política.
Dime, ¿el partido de César Acuña tendrá una ideología? El No, señor Acuña, el señor Acuña ni siquiera sabe qué es ideología, ni siquiera sabe qué es lo que es un partido político. Entonces, ¿y cuál es la importancia de una ideología? Una ideología, mi estimado jovencito, es aquel grupo de idea que va a direccionar, que va a ser el camino, la vía en la cual el partido político va a llevar a cabo su proyecto para país, pues. Entonces, esto en nuestro país lamentablemente no existe. Hasta la fecha no ha existido ningún partido político, salvo el Partido Socialista, que veremos posteriormente fundado por Mariate, que sí tuvo un proyecto y tuvo una ideología. Lo demás han sido para agrupaciones que han subido en el... Inclusive, las actuales agrupaciones políticas que tú tienes son recicladas. Son de partidos que han fenecido y hoy le han cambiado de nombre, han puesto un nuevo personaje y listo, pues se han renovado de cara, han mutado como el camaleón, por así decirlo, ¿no? O han cambiado de piel, por así decirlo. A ver, entonces empezamos. El día de hoy, en esta sesión vamos a identificar las características principales de la República profesor, un Aristocrática. ratito. Y te escucho. ¿Puedo cortar la parte de abajo de su pantalla? Es que hay una. Si puedo mutar, no te entiendo. A ver, ¿qué me quieres decir, mi estimado? No te entiendo bien. Juan David, no te entiendo. ¿Qué me dices? ¿Puedo ocultar su barra de tareas, profe? Se está apareciendo. Ay, 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 ¿cómo la oculta ahora esto? A ver, un momentito, ¿cómo oculto esto? No, no recuerdo. Ay, 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 ay. Un momentito, ya. Ay, ahora se colgó todo esto. Ay, ay, ay. No puedo, no sé cómo ocultar esta cosa, mi estimado. Voy a tratar un rato de minimizarlo, ¿ya? Ya, vamos avanzando, ¿sí? No puedo hacerlo, mi estimado. No sé cómo se oculta esta cosa. Ay, bendito. Ya, ya. A ver. Entonces, mira, la República Aristocrática va a ser el gobierno a cargo de una oligarquía. Bueno, la palabra oligarquía viene a ser pues el reducido grupo de familias ligados a la agroexportación. Estas familias, que eran las más poderosas en ese entonces en nuestro país, estaban ligadas a la agroexportación de dos productos, la caña de azúcar y el algodón, que eran comercializados, que eran vendidos en el mercado internacional, principalmente Estados Unidos y principalmente parte de que va a ser lamentablemente dependiente al capitalismo inglés. Es decir, esta va a ser una burguesía, por así decirlo, una burguesía incipiente, una burguesía naciente que había asumido el control político del país. Y mira, en esta época, estas grandes familias muchas veces eran grandes hacendados. Por ejemplo, profesor, ¿qué familias formaban parte de esta oligarquía? Estaba la familia Pardo, la familia Gildemeister, la familia Aspíllaga, la familia Candamo, la familia Irigoyen, la familia Larco, la familia Hoyle, los Leguía. Eran personajes que eran los que habían amasado fortuna en base a la exportación de caña de azúcar y algodón. ¿Ya? Y mira, y estas familias tenían haciendas, que sus haciendas, jovencitos, eran extensas zonas agrícolas. Por ejemplo, la familia Graham, de ascendencia inglesa, que era una de las familias hacendadas más importantes en la costa norte, era dueña casi de la totalidad del departamento de Lambayeque y La Libertad. Sus haciendas abarcaban todos los linderos de lo que es Lambayeque y La Libertad. Mira, estamos hablando de 1895. En 1895, estas familias poderosas económicamente habían hecho como una especie de establecer un nuevo feudalismo en el Perú. Se creían señores feudales porque en su hacienda ellas ejercían el poder económico, el poder político, el poder social.
Y eso no lo digo yo, lo dicen los estudios que están al respecto. Se establece que los indígenas que vivían en estas tierras, en estas haciendas, estaban supeditados, estaban como una condición de manos servir, como nuevos siervos frente a la autoridad del gran hacendado. En la cual, si este campesino, por ejemplo, debía usar algunas instalaciones dentro de las haciendas, dentro del territorio de estos hacendados, debía pagar una especie de un tributo por usar los puentes, las carreteras y otros elementos que se encontraban dentro de su hacienda. Es decir, estas familias tenían una mentalidad feudal o semifeudal, por así decirlo. Mira, estamos hablando de 1895 y en Europa y en gran parte del mundo ya el feudalismo había caducado, pero aún en el Perú existían remanentes, rezagos de relaciones feudales de producción. Y eso impedía que el Perú se inserte rápidamente a un modelo capitalista. Claro, pero era perteneciente a un capitalismo inglés porque el Perú solamente va a exportar materias primas. Y el capitalismo inglés lo va a transformar y lo va a vender al Perú a grandes precios, generando pues ganancias para el capitalismo inglés y solamente ven al Perú como un lugar de abastecimiento de mano de obra y de materias primas. ¿Ya? Es una imagen típica de la Lima de esa época. Oye, mira, mira, de repente tu abuelo te habrá contado tu padre. ¿Cómo se llama esta forma de transporte que existía en Lima en esa época? ¿Alguien reconoce ello? Esta forma de transporte en la Lima de esa época. Sí, perdón. ¿Alguien reconoce qué tipo de transporte se observa ahí? ¿Reconoces o no, mi estimado? ¿Has oído hablar de los tranvías? Bueno, lo que se encuentra ahí, mi estimado jovencito, es un tranvía. ¿Qué eran tranvías? Eran una especie de carruajes. En la parte superior había una especie de una línea, un cordel, un cable que lo llevaba a una parte superior y tenía una especie de carriles que transitaban por lo que viene a ser la capital. Eran los antiguos tranvías, pues que en Lima existió hasta aproximadamente los años 1950, 1960, en la cual la modernización del automovilismo y la construcción de carreteras prácticamente hicieron pasar al olvido este medio de transporte. Pero era un medio de transporte muy clásico en ese época. Vamos a ver las características de la República Aristocrática. A ver, a nivel económico, estas familias van a dedicarse principalmente a la exportación de algodón y azúcar. Aunque en la zona sur, aunque en la zona sur, en Puno, Arequipa, estas familias de los hacendados se van a dedicar a la producción de lana. Lana principalmente de alpaca y principalmente una asociación de vicuña. Oye, sería bueno que leas, mira, hay un escritor, el máximo representante del indigenismo en el Perú, de la literatura indigenista. Pregunta, ¿quién es el máximo representante de la literatura indigenista en el Perú? José María ¿Qué Arguedas. literatura? José María Arguedas. Y José María Arguedas en sus obras retrata mucho el problema, el sufrimiento, la explotación del sector indígena. Justamente porque el indígena era maltratado, era explotado por los grandes hacendados y los gamonales que utilizaban al indígena como mano de obra barata. Le arrebataban sus tierras, el indígena no tenía propiedad. Entonces, como no tenía ningún tipo de propiedad, el indígena no tenía otra opción que someterse, acondicionarse, vender su fuerza laboral al hacendado, y el hacendado lo trataba como un siervo. Sería bueno de que José María Arguedas leas el cuento El sueño del Pongo. No sé si se me digo, oye, es interesante el sueño del Pongo. Ahí va a ser como María Arguedas, un poco en base a su humor, a su sátira, logra ridiculizar y establecer pues la problemática de los pongos. Los pongos en esa época eran algo así como sirvientes, entregados totalmente al dominio y a la explotación del hacendado. Entonces, eso también, los hacendados tenían ese poder. Ahora, hacendados se le llamaba pues en la zona de la costa, principalmente de la costa norte, Lambayeque, La Libertad y parte de lo que viene a ser la zona de Cañete e Ica. Y en la sierra a los hacendados le llamaban gamonales. Entonces, ese es el punto. Ahora, el poder de estos hacendados y terratenientes, tanto en la costa norte como en la sierra sur de nuestro país,
va a ser muy preponderante desde el año 1968, casi entre los 70. En el año 1968, los hacendados, que hasta el año 1968 tenían un poder muy significativo en nuestro país, va a verse golpeado cuando llega un personaje y expropia la tierra de los hacendados, en base a lo que es la reforma agraria. Algunos dicen uno de los presidentes, uno de los pocos presidentes nacionalistas de este país. Bueno, ejerció el poder en base a un gobierno Juan militar Velasco también. Hablo Alvarado. de que Juan Velasco pues, aplica la reforma agraria y minimizó, limitó el poder de muchos hacendados. ¿Ya? En su momento hablaremos bien. Se van a dar los enclaves. A ver, ¿qué son enclaves? Mira, recordar que en ese tiempo recuerda que cronológicamente la República Aristocrática va a ir del año 1895 a 1919. En ese tiempo Inglaterra era la potencia económica. Inglaterra era la primera potencia tecnológica, militar y económica del mundo. Pero Inglaterra tenía maquinaria, tenía tecnología, pero ¿sabes de qué no tenía? Materias primas. Entonces, ¿qué viene a ser Enclave? Enclave estamos hablando del imperialismo colonial. ¿Eh? Recuerda, ¿quién era el mayor imperio colonial en ese tiempo? Los ingleses. Entonces, como Inglaterra es el mayor imperio colonial, va a establecer enclaves. ¿Qué es enclave? Inversión de su capital sobrante, que va a ser Inglaterra, en una economía dependiente como el Perú. Invierte, fomenta la creación de empresas, ¿para qué? Para explotar materias primas, como madera, como caucho, como petróleo, como minerales, que eran requeridos para el industrialismo inglés. Los enclaves vienen a ser inversiones inglesas o extranjeras que van a tomar la explotación del control de una determinada materia prima. Se van a dar las haciendas del norte, todo lo que es Chiclayo, Lambayeque, La Libertad. Año más tarde, en 1920, de una de estas haciendas va a surgir pues uno de los partidos políticos preponderantes, marcantes, cuyo líder va a ser Víctor Raúl Ayala Torre. ¿De qué partido me estoy hablando? APRA. El APRA. Si tú revisas el APRA tiene sus orígenes en las haciendas de la costa norte. ¿Ya? Y en la zona sur se va a dar la explotación principalmente de lana y minerales. ¿Ya? A ver, a nivel de la sociedad, va a existir un marcado movimiento obrero. Recuerda, estamos hablando ya de la revolución industrial que también llegó al Perú. Y con la revolución industrial surge un nuevo sector social. ¿Cuál es él? ¿Cuál es ese sector social que surge con la revolución industrial, jovencito? El obrero. Obrero. El obrero, el proletario. Inglaterra también estableció algunas industrias en el Perú, principalmente la mayor zona industrial de capitales extranjeros en el Perú va a estar en Vitarte y en lo que es el Callao. Entonces, se va a explotar a muchos obreros. Y aquí los obreros inician sus luchas obreras. Luchas por buscar la mejor. A ver, un detalle. ¿Qué se conmemora un 1 de mayo a nivel mundial? Mundial, ¿eh? El Día del Día del Trabajador. Trabajador. El Día Internacional del Trabajo. Pregunta, ¿por qué 1 de mayo? ¿Por qué? ¿Qué pasó un 1 de mayo? De Creo que mediados, en Estados te Unidos escucho. se alza una revolución dirigida por la clase obrera en busca de, creo, querer tener 8 horas de trabajo. Exacto, claro. En Chicago, inicios del siglo XX, un grupo de trabajadores lleva a cabo una de las mayores protestas y huelgas nunca antes vistas. Como dice el jovencito, su principal reclamo, las 8 horas laborales. Ya que en ese tiempo los trabajadores, los obreros, los proletarios en las fábricas, industrias, trabajaban 14, 15 y hasta 16 horas. Esto generó una brutal represión. Muchos obreros murieron, muchos obreros fueron colgados y ejecutados por el gobierno. Por esa razón se conmemora el 1 de mayo, Día de los Trabajadores, en honor a estos mártires caídos que defendieron y ofrendaron sus vidas para establecer un derecho que hoy es universal. Pero un detalle,
Lo he visto en muchos medios de comunicación que habla, dice, vamos a celebrar, dice, celebrar el 1 de mayo. Y mira, yo te estoy diciendo conmemorar, más no celebrar. Profesor, ¿y por qué no celebramos el 1 de mayo y debemos conmemorar? Yo reviso muchas veces los medios de comunicación, pero dice celebración del 1 de mayo. Dice, hoy celebramos el 1 de mayo. Y es incorrecto, por una razón simple. Tú celebras, escúchame, tú celebras algo que tiene que ver con algarabía, con alegría, con júbilo. Por ejemplo, celebras tu cumpleaños, celebras tu ingreso a la universidad, celebra el que te hayas graduado en la universidad. Pero yo te pregunto, la conmemoración es una reflexión en un hecho de una circunstancia que puede ser terrible para tu vida. Por ejemplo, tú puedes conmemorar la muerte de tu padre, o perdón, tú puedes celebrar la muerte de tu padre, o la muerte de tu madre, que quizá en un tiempo va a ocurrir. Obviamente ¿Cómo? no. Sí, O sea, tú profesor. puedes celebrar con alegría, dicha, felicidad la muerte de tu madre o de tu padre o de un familiar cercano tuyo. Obviamente que no. Porque la muerte de un familiar tuyo va a generarte congoja, va a generarte reflexión, va a generarte meditación, ¿es así? Entonces, en este caso, no se celebra, pues se debe conmemorar. ¿Cómo vamos a celebrar la muerte de más de 40 obreros producto de las luchas en Chicago? O sea, eso es incoherente, pues se debe conmemorar. La conmemoración implica hacer una reflexión, un análisis, un balance de su accionar de estos obreros por la lucha de las 8 horas y en la mejora de las condiciones de más obreros. Por eso, el término correcto que se debe hacer para esto es conmemorar. Por ejemplo, ya se viene la primera semana de marzo. Mira, marzo está a la esquina. ¿Qué se celebra la primera semana de marzo a nivel mundial? Entre un 8 y 9 de marzo. A ver, niñas, deben estar saber. Se conmemora el Día Internacional de la Mujer. ¿Saben eso, no es así? ¿Y por qué conmemorarse? Porque en Estados Unidos un grupo de mujeres reclamaba mejores condiciones salariales para ellas y murieron muchas mujeres. Entonces, en honor a eso es que la primera semana de marzo se conmemora el sacrificio de un grupo de mujeres en Estados Unidos que buscaban que la mujer tuviera mayor participación política y se articularan al sistema económico productivo de ese entonces. Ahora, acá en el Perú también se van las luchas obreras, pero un detalle. Aquí en el Perú las luchas obreras van a estar dirigidas por una ideología llamada el anarquismo. Oye, el anarquismo llegó con fuerza a nuestro país. La ideología de Proudhon, la ideología de Bakunin, y en base a esta ideología anarquista, los obreros formaron sindicatos. Se produjo el anarcosindicalismo. ¿Saben qué es un sindicato? Que hoy, por cierto, ya no existen. Fujimori los acabó a todos. Un sindicato es la agrupación de un determinado grupo de obreros. Por ejemplo, sindicato de panaderos, sindicato de obreros metalúrgicos, sindicato de obreros textiles. Y en estos sindicatos, los obreros se organizaban para buscar mejores condiciones laborales en su entorno. Y la ideología que va a buscar la lucha del movimiento obrero va a ser el anarquismo. Recuerda cuando te planteaba en la clase anterior, ¿qué plantea el anarquismo en esencia? Es una ideología que va a tener sus seguidores en ese entonces, y hasta hoy el anarquismo también tiene seguidores. Los anarquistas, para empezar, plantean como primer término eliminar el Estado. Dice, el Estado y las leyes son un impedimento total a que el hombre pueda llevar a cabo su libertad plena. Para el anarquista no debe haber Estado, no debe haber leyes, no debe haber constitución, no debe haber sistema jurídico. Pregunta, ¿un país, un Estado sin leyes, sin Estado jurídico, tiene razón de existir? ¿Puede darse de forma adecuada? No. Sin leyes. No. Obviamente, ¿no? Sería un caos. En esencia, lo que los anarquistas planteaban es el libertinaje. Y tú tienes que diferenciar una cosa muy clara. Una cosa es libertinaje y otra cosa es libertad. Dime, ¿tú eres libre o no? Claro que sí. ¿Cuál es la diferencia entre libertad y libertinaje? Que libertinaje es el uso desmedido y exagerado de la libertad humana, que pasa por encima de normas, de leyes. En cambio, la libertad es la facultad de una persona de ejercer
su decisión de forma autónoma, su conducta, pero respetando normas, respetando leyes, como en toda sociedad debe haber. Por eso que los anarquistas a la larga generan eso, pues. Los anarquistas a la larga, mi estimado, generan principalmente ello, generan ese aspecto. Ahora, el principal ideólogo del anarquismo en el Perú va a ser un literato acá, autor de esta obra llamada Páginas Libres, Horas de Lucha. ¿A qué escritor me refiero? Prado. ¿Cómo? Prado. ¿Seguro Prado? Manuel González Prada, mi estimado. Manuel Sí. González Prada. Es el principal literato que va a tener de la difusión de la ideología anarquista. Oye, y es interesante la postura. Si tú revisas las obras del señor Manuel González, va a ser muy crítico, ¿eh? Por ejemplo, tú revisa su documento llamado Discurso en el Politeama, un discurso de incendiario donde llama a que los viejos vayan a la tumba, los jóvenes a la obra, dice. Va a criticar los desaciertos de la guerra con Chile, va a criticar el excesivo poder de ciertos militares y de las clases políticas en ese entonces. Era buen crítico, pero un poco el detalle es que Manuel González Prada y los anarquistas, el anarquista renegaba de todo, planteaba eliminar todo, pero no proponían nada concreto. El detalle en el señor Manuel González Prada era que no tenía una propuesta. Ya, todo el mundo decía ya, el país está corrompido, es inadecuada la religión, el Estado está establecido por grupos aristocráticos, pero a ver, ¿qué proponen ustedes? Y ahí le faltaba pues a González Prada un programa que articule las necesidades del movimiento obrero. Y ese programa político va a surgir o va a darse recién años después, 1922, 23, cuando un gran intelectual llamado El Amauta, autodidacta él, ¿a quién intelectual le llamaban El Amauta? José Carlos Mariátegui. Claro, cuando José Carlos Mariátegui funda y crea el Partido Socialista. CGT. Y luego va a fundar la CGTP, la Central General de Trabajadores. La CGTP en ese entonces, no la CGTP de ahora. Y va a plantear una ideología, la ideología socialista. Bueno, ya había triunfado por la Revolución Rusa. Entonces, él dice que en el Perú debe haber también una revolución socialista, pero que sea una revolución heroica, que no sea ni calco ni copia de Rusia. Y para eso, dice María, hay que concientizar al obrero y al sector campesino. Y por esa razón crea pues el Partido Socialista. Lamentablemente, para los intereses de la clase obrera, María muere muy joven. Y los que van a asumir la dirección del Partido Socialista después de la muerte de Mariátegui no van a tener la capacidad suficiente y cambian el viraje, dan un viran y cambian los ideales, los postulados del Partido Socialista. Por eso que lamentablemente pues el Partido Socialista hoy en el Perú tiene facciones. Surge después Patria Roja, Pucallacta, surge Izquierda Unida y cada facción tenía una postura distinta. E inclusive interpretaban a Mariátegui de forma distinta. Hoy la CGTP, que funda por Mariátegui, es una agrupación que está manejada por un grupo de dirigentes que solamente buscan intereses para ellos y no para los obreros. Y ve cómo viven hoy los dirigentes del CGTP. Viven como burgueses, más no como proletarios. O sea, tienen una vida de burgués, de capitalista, pero dicen ellos defender a la clase obrera, mientras los obreros viven de una forma bastante miserable. Entonces, esa es, digamos, la situación que va a ocurrir, pues, en ese entonces, ¿no es así? A ver, a nivel político, ¿qué va a ocurrir? Escúchame y grábatelo bien. A nivel político, en toda la República Aristocrática, en toda la República, va a estar monopolizado por un partido político, el Partido Civil. Por eso, en algunos textos, escúchame bien, a la República Aristocrática le llaman el segundo civilismo. Anota, por favor, a la República Aristocrática también denominan el segundo civilismo. ¿Qué quiere decir? Todos los presidentes, sin excepción, de la República Aristocrática que gobernaron en esta etapa eran pertenecientes al Partido Civil. Es decir, el Partido Civil monopolizó el poder por casi más de 20 años. Te pregunto,
Es democrático, o entre comillas democrático, en un país que un solo partido político ejerce el poder. ¿Eso es democrático? No. Obviamente que no, pues. Que un solo partido político dirija el poder o controle el Estado genera especulaciones, pues mal manejo del poder, fue fraude electoral o quizás manejo de poder inadecuado. Pero el partido político va a monopolizar, pues. Inclusive va a haber una rivalidad política entre el Partido Civil y el Partido Demócrata, creado por el señor Nicolás de Piérola, años atrás. Entonces eran los principales, pero el Partido Civil tenía más adeptos, pues. Y para formar parte del Partido Civil, no era cualquiera. Es decir, la política en este entonces, jovencito, escúchame bien, estaba excluida a los sectores sociales, a los sectores obreros e indígenas. Porque para formar parte del Partido Civil, primero tenías que tener un apellido de origen noble, por así decirlo. Que seas Aspilla, Galarco, Graham, Hoyle, qué sé yo. Tenías que tener un gran poder económico. Tienes que tener inversiones en la industria azucarera, minera, qué sé yo. Por eso los únicos que podían formar parte del Partido Civil eran ellos. Y estos civilistas vivían pues de una manera bastante holgada. A nivel cultural va a estar la ideología o la filosofía del positivismo del gran Augusto Comte. El positivismo era una ideología promulgada pues, o planteada por la burguesía. Esta burguesía que buscaba tomar el control de las ideas en un país como el nuestro. Se va a plantear principalmente un movimiento pro-indígena. Entonces, la burguesía, los grupos, la aristocracia de ese entonces, temiendo que en algún momento las luchas campesinas puedan darse, van a plantear pseudo movimientos de la supuesta defensa de los indígenas. Movimientos que solamente quedaron en intentos, no en programas serios de transformar el problema indígena. Porque ya Mariátegui lo va a decir años después. A ver, pregunta, ¿cuál es el libro principal en el cual dicen todo peruano debe leer obra del señor José Carlos Mariátegui? Básico ese libro. Si no lo has leído alguna vez, deberías 7 hacerlo. ensayos. Los 7 ensayos de la interpretación de la Real Peruana. Oye, ese libro, Mariátegui lo publica en 1920. Estamos año 2021, casi ya un siglo, mira, y los problemas que plantea Mariátegui ahí siguen vigentes el día de hoy. ¿Ya? Muchos de ellos siguen siendo vigentes. Eso también hay que tomarlo en cuenta ya. Sería bueno repetir. Y bueno, aparecen las artes, las bellas artes y demás elementos. A ver. Vamos a ver los diversos mecanismos de explotación en la República Aristocrática. Oiga, no sé, dicen que en la República Aristocrática se llegó a niveles brutales, por no decir inhumanos, de explotación, similar a la invasión española en Tahuantinsuyo. Mira, escúchame, escúchame. En ese entonces, jovencito, en ese entonces, Inglaterra, que era la principal potencia económica que invertía en el Perú, va a llevar a cabo principalmente, un momentito, ¿sí? Inglaterra va a llevar a cabo, jovencitos, en ese entonces, la explotación de un recurso que el Perú tenía en abundancia. Recuerda, ya estaba dándose la segunda revolución industrial y va a surgir lo que es el automovilismo, la fabricación de automóviles en masa. Y un elemento principal para la fabricación de automóviles eran los neumáticos. Y pregunta, Caucho. ¿los neumáticos de qué material se fabrican? Caucho, profesor. El caucho, claro que sí. Y el caucho, el principal recurso, va a disculpar, mi máquina está colgada, no puedo sacar esta pantalla que está aquí. Y el principal lugar donde se va a obtener caucho aquí en el Perú va a ser pues la selva de nuestro país. La selva del Perú. Principalmente la región de Loreto, la región de Ucayali principalmente. Esas son las zonas principales donde se va a llevar a cabo la explotación del caucho.
Un momentito, voy a tratar de cerrar esta pantalla que asumo que ustedes no ven ahí el PPT. Ay, por el amor de Dios. Ya, listo. Ahora sí, estamos ya. Muy bien, entonces, como te digo, las principales explotaciones del caucho va a ser principalmente en lo que es la selva, zona de Loreto, zona de Ucayali, donde los que van a ser utilizados para la explotación de la selva son comunidades indígenas, comunidades amazónicas. Se produjo el exterminio de shipibos, de conibos, de huitotos, de mashiguengas. Es decir, las personas involucradas en la explotación del caucho, a estas etnias las trataban así, mira, lo llevaban con grilletes, con cadenas, a la inmensidad de la selva, a trabajar en condiciones infrahumanas para lo que es explotar el caucho. Van a haber dos personas que se van a volver millonarias con el negocio del caucho. Uno de ellos, Fermín Fisgarral, en la zona de Iquitos, en la zona de lo que viene a ser hoy Loreto, y el señor Arana, en la zona de lo que viene a ser Ucayali. Oiga, estos indígenas, dicen que hacían los caucheros, llegaban en las noches, en lanchas, porque ahí la comunicación es por río, llegaban a los pueblos amazónicos, a sus aldeas, mataban a mujeres, a niños, quemaban toda la aldea y a las poblaciones nativas la llevaban así, como si fuesen animales, a trabajar a la inmensa de la selva. Mira, fue tanto el poder del señor Fisgarral que le llamaron el dueño del caucho a nivel del Perú, que se dio el lujo, mira, si tú vas hoy a Iquitos, en la plaza principal de Iquitos, hasta el municipio, y al costado del municipio hay una casa que hoy es una especie de un museo, de una zona cultural, hecha íntegra en acero. Acero, que esa fue la casa del señor Fermín Fisgarral en la época de la bonanza del caucho, que fue traído desde la famosa París. Pregunta, en París, ¿cuál es la construcción más emblemática? La Torre de Pisa. No, la Torre Pisa es Italia, hijo. En París. ¿Qué torre? ¿Qué torre es? La Torre Eiffel. ¿Has escuchado de la Torre Eiffel? Ya. Una estructura hecha en acero. Fue tanto el poder, el dinero que tuvo Figueroa que se dio el lujo de traer restos y partes del acero sobrantes de la, digamos, de la Torre Eiffel para principalmente construir su casa aquí en lo que viene a ser la zona de Iquitos. Dice que este acero llegó al puerto de Sonechimbote y de la costa norte se llevaron en mulas y cargas hasta la región de la selva, vía río. Entonces, para que tengas una idea del poder económico que tuvo ese personaje, al igual que el señor Arana, ¿ya? Al igual que el señor Arana. ¿Arana de dónde, profesor? Arana va a ser el principal explotador de caucho de la zona de la cuenca del Ucayali. Un poco que la Ucayali se da en la selva sur, pues entre Ucayali y Madre de Dios. Ahí va a operar pues el señor Arana y Fermín Fisgarral va a operar en lo que viene a ser la zona de Iquitos, toda la cuenca de lo que viene a ser la zona de Loreto principalmente. ¿Ya? Oye, era tanto el dinero que tuvo Fermín Fisgarral que planteó un separatismo. Planteaba que Iquitos se separe de la República del Perú. Él quería formar su propio estado, su propia república, la República de Iquitos. Bueno, poder económico tenía, adeptos tenía. Estos intentos divisionistas fracasaron porque no tuvo tanto respaldo, como así decirlo. Y estaba la otra técnica, principalmente, a ver, llamada lo que viene a ser la habilitación. ¿Qué es la habilitación? La habilitación era cuando se le pagaba por adelantado a los indígenas para trabajar en la explotación del caucho o en las haciendas de la explotación de la costa norte de caña de azúcar o algodón. Eran pagos adelantados y el indígena o el campesino estos pagos a veces lo utilizaba para subsistir, bueno, para comprar alimentos, medicinas.
se hacía rápido el gasto y obligaba al campesino a recibir otro pago más por adelantado. Y de esta manera el campesino, al no tener, digamos, cómo solventar sus préstamos, pagaba con fuerza laboral. Y de esta manera el hacendado y los encargados del negocio del caucho se abastecían de mano de obra barata. Entonces, la explotación que se da sobre los sectores campesinos va a ser totalmente brutal, ¿ah? Profesor, ¿y qué era el siringa? Muy buena pregunta. La chiringa o jiringa es el árbol de la cual se obtiene el caucho. En la selva, la jiringa es un árbol que tú le haces un corte transversal y bota una savia llamada gomos. La jiringa es la planta nativa de la cual se obtiene el caucho, ¿ya? De la cual se obtiene el caucho. Otra técnica era el enganche. El enganche va a ser un mecanismo por la cual en las minas o en las haciendas, el hacendado o el industrial minero hacía un pago por adelantado al trabajador, lo cual lo obligaba al trabajador a efectuarse, se quedaba algo así como enganchado, recibía tantos pagos por adelantado que también el campesino se endeudaba y la única forma de trabajar era a través de este mecanismo, es lo que es el enganche. Ya. Ahora, todo esto, todo está tanto el enganche, la correría, la habilitación, mayormente sirvió para que los grupos de poder, la aristocracia, los hacendados, los mineros y demás se abastecieran de mano de obra que viene a ser acaso los indígenas. Por eso, años más tarde, Mariátegui decía, el principal problema del indígena es el problema de la propiedad de la tierra. Decía, ¿en manos de quién está la propiedad hoy de la tierra? De los hacendados, de las grandes empresas mineras. Por lo tanto, cuando el día que el indígena recupere la tierra, ahí podrá cambiar su situación. El indígena no era dueño de la tierra, pues. El hacendado, las empresas mineras le habían arrebatado las tierras. Entonces, el indígena tiene que ofertar su fuerza laboral a manera de un trabajo servil, como si fuera un siervo, como en la época feudal. ¿Sí, mi estimado? Y el gamonal. El gamonal es el término del hacendado o el terrateniente en la costa, en la Sierra Sur. En la Sierra Sur, en la zona de Arequipa, Cusco, Andahuaylas, Apurímac, donde también van a tener pueblos, se le va a llamar gamonales. Y los gamonales no van a actuar solos, pues. Tienen el respaldo de los jueces, tienen el respaldo de la Iglesia Católica, de los sacerdotes, que justificaban la brutal explotación de ellos. Si no revisa pues los textos de José María Arguedas, que justamente que son denuncia en ese aspecto. ¿Ya? Aquí tenemos una de las principales manifestaciones de las luchas obreras en ese tiempo. ¿Ya? Una de las principales manifestaciones obreras en ese tiempo, cómo los obreros estaban organizándose. Ahora, la lucha de las 8 horas en nuestro país van a ser protagonistas los obreros de lo que viene a ser la fábrica de acá de Vitarte. Oye, a ver, no sé si tú conocerás la carretera central pasando Huachipa. Antes de llegar al local de la Academia Aduni, hay un edificio desolado, totalmente desolado. Claro. Cerca al paradero Esperanza. Ya. Ese edificio desolado, de casi 3, 4 pisos que tú lo ves, era la fábrica era el local, perdón, de la fábrica Estrella del Perú, que se encargaba de producir alimentos, galletas, telas y otros enseres más. Esa era la principal fábrica que concentraba mayor cantidad de obreros de todo el cono oeste. Y son estos obreros de la fábrica Estrella, de lo que es hoy Vitarte, que tomaron las calles a inicio del siglo XX y iniciaron las protestas por la lucha de las 8 horas laborales. Es decir, los obreros de esta parte del cono oeste fueron los artífices, los pioneros en la consecución de esto. Posteriormente, estas luchas obreras van a difundirse al Callao y a diversas partes de Lima, en la cual pues la unidad, liderados pues por el personaje de González Prada y por el anarcosindicalismo, llevan a cabo principalmente todas estas facciones, ¿no? ¿Qué fecha, profesor? Aproximadamente inicio del siglo XX, 1904, 1908, 1910. Bueno, fue todo un proceso, pues. Esta conquista de las 8 horas laborales no fue pues de la noche a la mañana.
Fue un total motivo de conquista, de luchas prolongadas por varios años que al final se logró dar en el segundo gobierno del señor José Pardo, que ahora vamos a ver. Aquí tenemos un ejemplo de cómo los obreros tenían las asambleas a través de sus sindicatos. Oye, esto de los sindicatos y de la huelga ya ha sido eliminado. Debes saber tú muy bien que cuando Fujimori ingresa al poder, elimina los sindicatos, elimina la huelga. Bueno, literalmente. Aunque en la Constitución política dice, bueno, de letra, de forma, dice que la huelga es un derecho que tienen los obreros. Pregunta, si algún día tú tienes una empresa y ejerces el derecho a huelga, que es tu derecho constitucional, pregunta, ¿qué te va a decir tu empleador, tu jefe? Ah, muy bien, señor tal, usted está haciendo huelga, me parece interesante. ¿Qué hace si un obrero efectúa huelga hoy en una empresa? ¿Lo despiden? Exacto, la definición. Hoy en muchas empresas ya no hay sindicatos, porque consideran que los sindicatos son centros de discusión donde se establece ello. Mira, un ejemplo claro, hace un tiempo atrás la empresa Claro formó un sindicato. Y ese sindicato que formó la empresa Claro, los obreros, los dirigentes del sindicato fueron despedidos, porque consideraban que los sindicatos eran un elemento que no permitía la productividad de la empresa. Hoy a la empresa, ¿qué le importa hoy a la empresa de tu trabajo? Que tú produzcas, que generes mercancía, que generes venta, que generes ingreso. Ya no le genera, ya no le va a buscar, ya no le va a interesar pues, que el obrero dialogue, que el obrero debata. Por eso que hoy la mayor parte de obreros en muchas empresas o en fábricas no tienen conciencia social. Porque los sindicatos, como tú ves acá en esta foto, eran espacios donde se debatía, donde los obreros opinaban, donde los obreros discutían no solamente la problemática de su entorno, sino la problemática mundial. Entonces, eran obreros que tenían conciencia, que tenían sentido social, que tenían proyección de clase, cosa que hoy no se tiene. Y no se tiene porque las empresas no lo permiten. Y claro, pues, ¿por qué voy a armar yo un sindicato si sé que la empresa me va a despedir? Porque también recuerda que hoy, gracias a tu tío Fujimori, no existe estabilidad laboral. Ya te lo hemos explicado en la clase anterior. Hoy las empresas te contratan máximo por el tiempo de un año. Termina tu contrato un año. Si quieren, te renuevan. Y si no quieren, no te renuevan. Y contratan otro personal. A menor precio, a menor costo. Y eso es cierto. Y más con esta pandemia que se ha dado, tú debes saber muy bien que esta pandemia, muchos de tus padres, asumo yo, están trabajando aún en sus empresas, pero con un sueldo reducido. ¿Es así? Hoy las empresas han hecho eso. Ya trabajas con nosotros, pero ¿sabes qué? Nos hemos afectado económicamente y tu salario va a ser esto, el mínimo vital. Hoy muchos trabajadores están ganando el mínimo vital en muchas empresas, ¿no? Pregunta, ¿cuánto es el salario mínimo legal? Mínimo legal, perdón. ¿Cuántos soles es? Salario 930, mínimo pero legal. 930. Entonces el trabajador hoy dice ya, ¿qué importa? Pues ganaré 930, no trabajar nada, porque hoy se ha incrementado el desempleo y hoy también han cerrado muchas empresas. Es decir, la pandemia que estamos viviendo está golpeando económicamente fuerte este país, ¿no? Muchas familias están trabajando ya no para ahorrar, para sobrevivir. Entonces, estas condiciones también hay que tomarlas en cuenta, pues, mi estimado, ¿ya? Hay que tomarlas en cuenta. Aquí tenemos una imagen de la Plaza Mayor de Lima. Y mira, pues, los primeros automóviles que llegaron a esa época. 1910, 1908. Y este boom de los automóviles cambia el panorama urbanístico en Lima y va a requerir, pues, la industrialización paulatina de lo que viene a ser Lima. ¿Ya? A ver, vamos a ver los principales gobiernos de esta época. La República Aristocrática se inicia en 1895 con el gobierno de Nicolás de Piérola. Aunque algunos historiadores cuestionan y dicen con Nicolás de Piérola, pero el gobierno de Nicolás de Piérola va a dar el inicio, es el engranaje, el punto de unión, por así decirlo, entre la República Aristocrática y el tercer militarismo. Tercer militarismo que surgió después de la Guerra con Chile.
Recuerda pues que Nicolás de Piero va a tener una nefasta labor en la guerra con Chile, un gran traidor, pues, ¿no? Que traicionó a las causas peruanas, fue al gobierno de Chile, firmó el contrato de Ancón y toda esta cuestión aquí. En su gobierno se establece la moneda de libra peruana, un poco para darle cierta estabilidad económica al Perú. Se establece el estanco de la sal, es un impuesto que aplicaba a los campesinos. En el mundo andino la sal es muy importante, pues, ¿no? Para llevar a cabo la deshidratación de sus alimentos, como es el charque principalmente. Se anula la contribución personal. Algo interesante es que va a anular la contribución personal, que era un impuesto que pagaban ciertos grupos de indígenas. Se construye el Paseo Colón y la Colmena. ¿Alguien conoce Paseo Colón? En Lima. Sí. ¿Conoce Paseo Colón? Ya. Paseo Colón une la Plaza Grau con la Plaza Bolognesi, donde se construye y se va a colocar estatuas de mármol de Cristóbal Colón, en alusión pues a un aniversario más de la llegada europea hacia América. Se construye la Colmena, hoy llamada Avenida Nicolás de Piérola, que une pues lo que viene a ser la Plaza 2 de Mayo con la Plaza Mayor de Lima. Ahí en la Avenida La Colmena, hoy Nicolás de Piérola, justamente en honor a Nicolás de Piérola, se encuentra pues la famosa Universidad Nacional Federico Villarreal, ¿no es así? Llega la misión Clement, que era una misión francesa, que va a darle orientaciones al señor Nicolás de Piérola de manejar la economía. Obviamente, la economía debía manejarse de acuerdo a los intereses del capitalismo inglés, ¿ya? De acuerdo a los intereses del capitalismo inglés. Y se da la ley de inversión extranjera que permite el ingreso de grandes empresas imperialistas que venían a invertir al Perú, cuando el Estado no iba a fiscalizar, iba a reducir el pago de impuestos. Oye, debes saber, ¿no? Algo indignante que ha hecho el Tribunal Constitucional hace algunos días. Mientras todo el mundo habla pues del escándalo de las vacunas que ha cometido tu tío Vizcarra, ¿saben qué ha hecho el Tribunal Constitucional, no? Lo ha condonado, le ha perdonado a la empresa telefónica de España Sí, el profe. cobro de 726.000 millones de soles. Telefónica ya no va a pagar. Deuda que Telefónica debía pagar desde el año 1990 hasta la presente fecha. Lo han condonado. El Tribunal Constitucional. Imagínate. Si el tribunal hubiera hecho un fallo adecuado a los intereses nacionales, ese dinero le hubiera pagado Telefónica al gobierno peruano, y con esto el gobierno había traído las vacunas que son restantes. Porque no hay que para nadie es un secreto que Telefónica es una transnacional. Porque tú sabes que Telefónica opera en todos los países de Sudamérica, en Europa. O sea, su margen de ganancia es amplísimo. Esa cantidad para Telefónica es un sencillo, pero hoy se les ha exonerado, pues. Terrible, pues, ¿no? Una muestra más de cómo nuestro aparato político, para más tarde, todavía me falta todavía, una muestra más de cómo nuestro aparato político favorece pues a los grandes intereses de las empresas extranjeras. Eso es algo que hay que tomarlo en cuenta, ya, mi estimado. Luego llega el gobierno de López de Romaña. López de Romaña va a ser un miembro civil, establece el Código de Comercio para facilitar la exportación e importación de materiales y maquinaria inglesa. Establece el Código de Aguas, oye, interesante el Código de Aguas, un código que permitía que el Estado va a administrar las cuencas hídricas. Y este Código de Aguas un poco que afectó a algún grupo de civilistas, porque muchos hacendados van a buscar abastecerse de agua para irrigar sus principales campos de cultivo, sus chacras y sus grandes haciendas. Entonces, un poco que López de Romaño trató de neutralizar el ascendente poder de ciertos grupos de hacendados. En su gobierno se va a instalar la Cerro de Pasco, la corporación del Cerro de Pasco Cooper, que hasta hoy opera en Cerro de Pasco, que va a explotar cobre, una de las únicas empresas extranjeras americanas, porque las demás que operaban eran mayormente inglesas. Se funda la Escuela Nacional de Agricultura, lo que años más tarde va a ser ¿qué universidad? Donde se forman agrónomos. La Ingenieros. agraria. La La agraria, profe. Universidad Nacional Agraria. La del chino, pe. Ahora, claro, bueno, ahí va a repuntar, ¿no? Recordar pues, que Fujimori fue rector de esta universidad hasta en dos ocasiones. Ahora, esta Escuela Nacional Agraria se funda bajo los intereses del capitalismo inglés.
¿Para qué? Para capacitar a jóvenes, a profesionales que mejoraran la productividad del algodón y la caña de azúcar. Oye, algodón y caña de azúcar eran los principales recursos que requería Inglaterra. Entonces, si queremos aumentar la productividad de las haciendas, hay que fundar esta escuela que va a fomentar futuros agrónomos que van a mejorar. Se da el reglamento del enganche. El enganche estaba reglamentado con ventaja para el empleador, es decir, para el enganchador, para aquel que abastece mano de obra a las principales haciendas o a las principales minas. ¿Ya? Su gobierno va a apoyar a las expediciones en la Amazonía. Por ejemplo, este personaje Portillo va a pues, digamos, explorar el río Pichis, en lo que es el Pongo del Manseriche, en la zona del Guayaga, y Capello, el departamento de Loreto. Estos dos personajes, años más tarde, van a dejar el camino libre, por así decirlo, para que Fermín Fitzgerald y el señor Arana se dedicaran a establecer los famosos reyes del caucho. En la época de la República Aristocrática, Fermín Fitzgerald y Arana van a ser conocidos como los reyes del caucho, por el poder y el monopolio que este recurso tuvieron sobre ellos. Luego aparece Manuel Candamo, que va a gobernar pues un año. Era un acaudalado empresario civilista, va a establecer la red de ferrocarriles, principalmente ferrocarriles establecidos en la costa norte, entre Lambayeque, Ferreñafe. ¿Para qué? Para trasladar la caña de azúcar a la zona de Trujillo, procesarla en azúcar, ron y melaza y destinarla al mercado extranjero. Se garantiza el transporte de mercaderías de los Andes hacia los puertos. En su gobierno se dan muchas rebeliones campesinas, principalmente en Puno. Oiga, si tú revisas históricamente, todas las grandes rebeliones indígenas siempre han sido en la zona sur. Puno, Cusco, Arequipa principalmente. Y las rebeliones campesinas van a darse justamente en ello. Muere tempranamente y va a asumir el poder Serapio Calderón hasta que termine su mandato. Hasta que llega el primer gobierno de José Pardo. Oye, José Pardo era hijo de Manuel Pardo. Y escúchame bien, Manuel Pardo, anótalo si puede, va a ser el primer presidente civil del Perú, que llegó a gobernar el Perú en el año 1872. También su padre va a ser fundador del Partido Civilista. Por eso, una vez más te digo, a la República Aristocrática la llaman el segundo civilismo, debido a que la mayor parte de sus presidentes pertenecían al Partido Civil. Durante su gobierno se da la protesta de los panaderos estrellas del Perú, ubicada en Vitarte, por el reclamo de las 8 horas. Reabre la Escuela Normal de Varones, que había cesado por diversos factores de falta de inversión económica. La Escuela Normal de Varones es lo que hoy llaman la principal universidad que forma docentes en este país, que se encuentra en este distrito, o cerca del cono oeste. ¿Qué universidad hablo? Enrique Guzmán y Valle. Enrique Guzmán y Valle, bueno, más conocida pues como la Cantuta. Se va a implementar la ley de educación gratuita en primaria, algo interesante. Bueno, algo interesante que va a tener este personaje que va a popularizar la educación primaria, y se crea el proyecto Manzanilla. A ver, te explico. Matías Manzanilla, Matías, así se llamaba, era un personaje senador del Congreso de esa época, que va por órdenes y encargo de José Pardo, va a elaborar un proyecto de ley que trataba de incluir y mejorar las condiciones de los obreros del Perú. Oye, José Pardo hace este proyecto un poco para neutralizar las luchas obreras. Ya estaba difundiéndose mucho el socialismo en diversas partes del mundo, y las clases aristocráticas temían que en cualquier momento los obreros, debido al avance de su conciencia y de su clase política, pudieran asumir la conducción del Estado. Obviamente, a la aristocracia, a los grupos, siempre les va a preocupar cuando los pueblos o cuando las masas tienden a rebelarse, tienden a cuestionar el orden establecido. Esa es la razón por que Matías Manzanilla, desde el Congreso, va a tratar de elaborar un proyecto, bueno, proyecto porque nunca se planteó en ley, que discutían y discutían, le daban vuelta, en la cual buscaban ciertas mejores salariales y condiciones laborales para el sector proletario. Lamentablemente, pues el proyecto nunca se concretizó. Y nunca se concretizó porque a la aristocracia no les interesaba, pues,
en nada mejorar la situación de los obreros. Por eso que años más tarde, las luchas de los obreros se van a hacer más radicales. ¿Qué quiere decir radicalización? Que van a ejercer muchas más marchas, generando violencia. Y cuando ya el pueblo establece medidas de violencia en su proceso de lucha, recién el Estado toma el interés del caso, por así decirlo, ¿no? Oye, y en este proceso va a haber un debate. Aquí los civilistas van a tener dos facciones. Va a estar el señor Manuel Vicente Villarán. Ambos eran filósofos de esa época y van a plantear acerca de la cuestión indígena. Manuel Vicente Villarán, personaje principalmente de ascendencia hispana, española, planteaba que el indígena es regenerable. Es decir, el indígena puede restablecerse, puede mejorar su condición social y económica. Para eso hay que establecerle la educación. Al indígena hay que educarlo. El indígena debe tener acceso a la educación. En este entonces, año siglo XX, los indígenas no eran educados. No eran educados. La pregunta es, ¿por qué razón hasta el siglo XX, año 1900, los indígenas no eran educados? ¿Cuál era la razón por la cual los grupos de poder no educaban al sector indígena y al pueblo? ¿Cuál crees? Para El que no se... conocimiento. Mira, la educación, como dice el gran Nelson Mandela, la educación es un arma más poderosa que inclusive que la bomba atómica. La educación no solamente permite que tú recibas conocimiento, sino que tú transformes tu conciencia. Y si tú recibes educación y modificas, transformas tu conciencia, te das cuenta de tu entorno, de tu situación. Y si tu situación es miserable de explotación, generas lucha, generas contradicción, buscas generar un cambio. Y eso a los grupos de ese entonces de poder no les convenía, pues. Pero acá Manuel Vicente Villarán planteaba que la educación debe darse al indígena. ¿Y por qué? Porque el indígena es la principal fuerza laboral. Si le damos educación al indígena, el indígena con mayor instrucción va a poder mejorar su productividad y por ende mejorar la producción de los campos agrícolas y las principales fábricas industriales. Planteaba que en el Perú debe darse la generación de carreras técnicas, ya no universitarias, carreras técnicas que insertase al Perú a un modelo capitalista. Pero en cambio, Alejandro de Usta, un conservador, un rancio aristócrata, buscaba evitar la permanencia de los indígenas. Dice, no, los indígenas no deben educarse, son seres miserables. Inclusive planteaba el exterminio de los indígenas. Oye, este consideraba que los indígenas, dicen, al indígena no hay que dar educación porque el indígena es un tonto, ignorante, un sucio, un bruto. ¿Cómo hacer educación? No pueden regenerarse. Más bien hay que exterminarlos. Si los exterminamos, generamos a esta raza que es una especie de parásita frente a la sociedad actual. Entonces, en estas ideas, el señor de Ústova expresa pues su total racismo, su total exclusión, marginación hacia los sectores indígenas. Yo te pregunto, ¿el indígena era bruto, era ignorante, como lo dice Aristóteles, por condición de él o por las condiciones de explotación a las cuales estaba sometido? ¿Tú qué crees? ¿Era algo natural esto en el indígena, su situación, o era producto de la brutal explotación de los hacendados y todo el sistema político? Obviamente era por el sistema. Exacto. Ahora, yo te pregunto, estamos en año 2021, vamos a celebrar el bicentenario. Mira, esta es la situación del indígena de ese entonces, ¿no? Hoy, ¿ha cambiado o no la situación de nuestros hermanos indígenas en la sierra? No, Oye, tú vas a la zona de Ayacucho, Andahuayla, Huancavelica, a ver si algo ha cambiado su situación. Casi nada. Mínimamente ha mejorado. Es decir, la situación del indígena hoy, que era muy aguda en la época de la República Aristocrática, hasta hoy no se ha resuelto. Hay muchos lugares, oye, no sé si tú lo has visto, pero la situación que les habla el indígena del día de hoy es terrible. ¿Tú sabes a cuánto el indígena vende su papa, su maíz en chacra a los grandes transportistas? Mira, un kilo de papa cuesta acá $1.
el campesino vende en chacra a 20 céntimos, 30 céntimos por kilo. Y trabajar en el campo es terrible. Los indígenas en el campo, nuestros hermanos campesinos, se levantan muy temprano en la madrugada. Mientras tú estás durmiendo, ellos están en su campo. El trabajo en el campo es duro para que ganen 20 céntimos, 30 céntimos por kilo. Dime, ¿eso es o no injusticia en nuestro país? ¿Eso es o no negar el trabajo adecuado, productivo de nuestros hermanos? Porque sin alimentos, sin lo que los campesinos producen, tú no tendrías nada que comer hoy en la mesa de tu casa. Entonces, date cuenta de ello. Entonces, hasta el día de hoy, la situación indígena no ha mejorado en nada. Más bien se ha agudizado en pleno siglo XXI. Entonces, esa es una situación por la cual, y la pregunta es, ¿y dónde está el Estado? ¿Qué está haciendo el Estado en favor de los sectores indígenas? Creo que la respuesta ya tú la sabes, ¿no? Y cae por su propio peso. Tenemos un Estado ineficiente que en más de 200 años no ha querido cambiar esto. Porque no ha querido, pues. Los recursos lo ha tenido. Las intenciones y las ganas, obviamente, han estado ajenas a él. Y luego llega el primer gobierno de Augusto B. Leguía, que es el personaje que va a ahorrar mucho más tiempo. Oye, dicen que Augusto B. Leguía gobernó 15 años el país, ¿no? 5 años en esta etapa y 11 años en el llamado oncenio. En su gobierno se va a dar la hazaña, pues, de gran Jorge Chávez, que va a hacer una hazaña heroica en los Alpes. Hiram Bingham llega al Perú, 1900. A ver, un detalle aquí. Un detalle, hay que hacer un paréntesis aquí. En una ocasión se ha dicho que Hiram Bingham es el descubridor del Perú. Y es una cuestión de Pero que no también hay es, que tomarla bastante, pero no lo es. Tú lo has dicho. Antes de Hiram Bingham, muchas personas, muchos campeones ya conocían de la existencia de Machu Picchu. Lo que va a hacer Hiram Bingham es redescubrir, por así decirlo, Machu Picchu y darlo a conocer al mundo. Hiram Bingham, y esto hay que tomarlo en cuenta, va a ser el más grande ladrón de los tesoros que saqueó de Machu Picchu. Él viene con el respaldo de la Universidad de Yale, de Estados Unidos, y con el respaldo de la National Geographic. Y cuando él llega a Machu Picchu, va a saquear muchos tesoros, muchas momias, muchos recursos arqueológicos, se los lleva a la Universidad de Yale. No quedó nada para Perú. Y gracias a esto, y gracias a la National Geographic, que auspició y financió este saqueo de nuestro patrimonio, Hiram Bingham pues se hizo millonario. Este señor era un desconocido total. Era inclusive un aficionado al arqueólogo, ni siquiera era arqueólogo de profesión, era un aficionado, era un comerciante que tomó esta oportunidad, esta opción de lucrar con las riquezas y el patrimonio. En una ocasión, cuando fui a Machu Picchu con un grupo de estudiantes, un grupo de guías, bueno, guías que están ahí en el parque de Machu Picchu, casi intentan llevarme, por así decirlo, preso a la comisaría de Aguascalientes, que es el pueblo que está debajo de Machu Picchu. Porque al entrar en Machu Picchu hay un letrero que dice, enorme, en bronce, dice, en honor al pionero, descubridor de Machu Picchu, Hiram Bingham. Y eso a mí me indignó. Y a un grupo de estudiantes dije, ¿saben qué? Esto no debe estar acá. El señor Hiram Bingham es un ladrón, es un usurpador del patrimonio, y él no es el descubridor de Machu Picchu. Cuando dije esto, estos corredores del parque que trabajan, por cierto, a favor del Estado, dijeron, señor, usted debe retractarse. Lo que está haciendo es una ofensa a la memoria de Hiram Bingham. Digo, si es una ofensa y si es la verdad, bueno, acepto esas consecuencias. Vino la policía, todo, bueno, todo un escándalo de la cual supimos librarnos con los estudiantes y demás, pero las cosas se tienen que decir tal como es. Pues. Hiram Bingham no es el descubridor, pues es el gran ladrón de nuestro patrimonio cultural, que hoy lo tiene la Universidad de Yale y la National Geographic auspició todo ello. ¿No? Sería el Tratado de Río Branco con Brasil, por la cual el Perú le cede gran parte de nuestra Amazonía. Y el Tratado Polo Bustamante con Bolivia, por la cual el Perú le cede parte de nuestra selva también a Bolivia. Oye, acá Leguía era muy facilista, porque Leguía decía, ¿para qué llevar a cabo conflictos militares? El Perú no está acá, no está en condiciones de asumir una guerra con estos países. ¿No? Mejor le damos territorio, quedamos tranquilos y en buenos términos. Año más tarde, Leguía va a entregar mucho más territorio en su oncenio, cuando le entrega territorio a lo que es a Chile y el territorio a lo que es a Colombia, por así decirlo. Y luego llega este señor, Guillermo Villegas. Este presidente va a ser miembro del Partido Demócrata, va a ser un gran populista. A ver,
Pregunta, todo político dice tiene que ser populista y demagogo. A ver, ¿qué es el populismo y qué es la demagogia que explica todo político? Demagogia es mentir a la población. Mentir Claro, con falsas demagogia, esperanzas. exacto, demagogia es utilizar falsos argumentos, falsas promesas al pueblo para tener el respaldo del pueblo y tu voto, con la cual yo aspiro a tomar el poder. Y el populismo es utilizar justamente estas falsas ideas, falsos argumentos, para tener el respaldo del pueblo y serte famoso. Oye, hace poco escuchaba la barbaridad que dice César Acuña, ¿no? Si votan por mí y soy presidente, yo voy a lograr los 33 millones de vacunas para todo el mundo. Y ha dicho, no sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer. O sea, qué gran idea, ¿no? El Gangres, imagínate, pues. O sea, no sabe cómo hacer, pero lo va a hacer, dice. Bueno, demuestra, pues, la ineficacia, la poca preparación que tiene el señor Acuña, pues, ¿no? Y hace poco ha dicho el señor, Forsyth, ¿no? Que está en primeras encuestas de algo terrible, ¿no? Ha dicho que todos los profesionales que van a graduarse de licenciado deben hacer su cerumen, ha dicho. Así, ¿has escuchado, no? Refiriéndose pues, a los profesionales de la salud. Su cerumen, ha dicho, ¿no? Y todo el mundo sabe que el cerumen es una especie de una grasa que tenemos acá en el oído interno, cuando lo que quiso decir, pues, la cerumen es una especie de una prueba que hacen los profesionales de medicina, de enfermería, un tiempo de 1 año para luego graduarse como médicos o enfermeros. Mira, pues con semejantes políticos que tenemos el día de hoy. Entonces, es por eso que es necesario tomar un voto consciente, pues un voto consciente. Pero profesora, ¿usted aún tiene esperanza en la política peruana? ¿La política representativa? En la política represiva, hoy no mucho, ¿eh? Pero es lo que tenemos, pues, mi estimado. Hasta que no exista un partido, un candidato que represente realmente los intereses de las grandes mayorías, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el día de hoy, es incierto nuestro panorama político, ¿no? Todos los partidos políticos, inclusive los que dicen ser de izquierda, siempre van a buscar intereses económicos. Entonces, eso tenga que tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa en este país es que hay que refundar, pues, ¿no? Y la cuestión de la política, y para refundar ello, pienso yo, lo más importante el día de hoy es cambiar y modificar nuestra constitución política, ¿no? Si modificamos la constitución política, daremos un paso, no es la solución, es un paso a mejorar el panorama político de nuestro país. Porque la constitución política que tenemos hoy no favorece en nada a los sectores populares. Por eso yo sí soy una persona que pienso yo que el primer paso es cambiar esta constitución. Una constitución que tenga mucho más vinculación al plano social, al plano popular, que se vincule más a los intereses de los más necesitados, como ocurrió en Chile, ¿no? Entonces, que en Chile la población ha marchado más de 8 meses para que Piñera derogue la Constitución. Y hoy, este año, los chilenos van a sentarse a formular una nueva donde van a participar sectores del pueblo. El proyecto plantea que muchos sectores del pueblo van a participar, sectores de estudiantes, campesinos, representantes de obreros. Entonces, va a ser una constitución mucho más plural, mucho más participativa. Ya no solamente pues en los senadores y diputados que van a ejercer ello. Entonces, pienso yo que eso, al menos en el Perú, debe ocurrir. Pero en Chile hay mayor conciencia política. Oye, tú revisas los 8 meses de protesta que ocurrió en Chile que provocaron la derogación de su constitución que había sido promovida en el gobierno de Pinochet, ¿eh? Y tú por historia sabes lo que fue el gobierno de Pinochet, pues, ¿no? Una dictadura peor que la de Fujimori, que favoreció a las grandes empresas. En esas marchas, oye, escúchame, salían a protestar padres de familia con sus niños. Oye, revisa internet. A un niño de 8 años le preguntan, ¿tú por qué estás en las calles? ¿Por qué Ajá. protestas? Dice, yo protesto porque quiero un Chile mucho más libre, donde haya más educación, más salud, donde yo pueda vivir con mayor justicia. Oye, si el niño chileno de 8 años tiene ese pensamiento elevado de conciencia política, refleja que políticamente Chile tiene mucho más cultura política que el Perú, pues. Hoy los jóvenes, los niños de nuestro país, poco nada de esa política. Están ajenos a la política. Y eso obviamente le conviene pues al Estado y a los grupos económicos que manejan hoy este país, pues. Entonces, pienso yo que hay que esperar la conciencia política. En Chile, por eso en Chile eso sí está muy bien
marcado, pues. Y es por eso que se ven los logros establecidos. Ahora, este señor va a ser popular y le llamaron Pan Grande, porque en su campaña él había prometido otorgar un pan a menos de 40 céntimos de libra. Y en los carteles aparecía Vigibus con un dibujo de un pan inmenso. Y decían, si tú votas por Vigibus, tendrás pan grande con la cual vas a tener alimento para tu familia. Populismo totalmente. Va a incluir el curso de religión en las escuelas que hasta hoy se mantienen. Hay muchos pedagogos, educadores que manifiestan que el curso de religión debe eliminarse de los colegios, de la currícula. ¿No es así? ¿Por qué? Porque en este curso se enseña principalmente unas cuestiones ideológicas que establecen que el estudiante sea sumiso, poco crítico, poco analítico. Yo te digo lo siguiente. Yo trabajé en un colegio X, a un tiempo atrás, donde enseñábamos el curso de religión. Pero no era religión católica, porque en los colegios hoy lo que se enseña es catequismo de la defensa del catolicismo. Enseñamos un curso de religión en la cual, escúchame, le enseñamos al estudiante las bases filosóficas de la religión. Le enseñamos cómo surgió la religión en Grecia, cómo surgió la religión en Egipto, en Mesopotamia. Es decir, era un curso algo así como historia de las religiones, de la religión de los mayas, de los incas, de los aztecas, de los pueblos asiáticos y africanos. Entonces, era un curso en el cual el estudiante miraba con una visión más objetiva cómo surge la religión, cuál es el fin y las características de cada una de ellas. No como hoy en los colegios públicos que se hace pues una apología al catolicismo y se enseña pues catequismo en el catolicismo. O sea, eso es lo que se busca eliminar en un Estado laico, pero este curso de religión fue impuesto por Vigibus y se ha mantenido y se mantiene hoy hasta en la currícula. Hoy está en la currícula el curso de religión. Se va a dar la ley de huelgas, protesta de 8 horas, principalmente los que se suman a su protesta acá van a ser los obreros de la zona del Callao, que se sumen, van a sumarse a los obreros de las fábricas de lo que viene a ser Estrella del Perú, en lo que viene a ser hoy Atelitarte. ¿No? Aquí tenemos, estos son los obreros de la Darcena. La Darcena del Callao era el puerto donde ingresaba la prensa. Ellos también deciden paralizar. Pararon por más de 48 horas. Oye, y el paro se sintió, ¿eh? Porque no ingresó mercadería ni solo mercadería. Y tú sabes que el puerto del Callao mueve todo el comercio a nivel nacional. Pues. Es por eso que el gobierno empezó a sentarse y empezó a preocuparse por las luchas que se venían dando en ese entonces. Un detalle aquí, un detalle acá, por favor. Espera que anotes. Se ha dicho que en la República Aristocrática todos los presidentes fueron civiles. Es decir, no eran, salvo este señor, Óscar R. Benavides, va a ser la excepción y va a ser el único militar que tomó el poder durante la República Aristocrática. Entonces, esa es la excepción, ¿eh? Porque algunos dicen, en algunos dicen, todos los presidentes de la República Aristocrática fueron civilistas, porque pertenecían al partido civil, salvo este personaje, que va a tomar el poder en ese entonces. Va ahora, ¿y por qué? ¿Por qué un militar tomó el poder en ese entonces? Porque en el año 1914, 1915, las luchas obreras y las luchas campesinas se agudizaron. Y los civilistas, la oligarquía, los hacendados, temían que en el Perú se pueda llevar a cabo un desborde popular, que las masas obreras unidas a los indígenas pudieran tomar y asaltar el poder. Por lo tanto, ante una situación de evitar un desborde, hay que detener, si es posible, utilizando la violencia, las luchas sociales. Y legalmente, según nuestras leyes y el marco constitucional, ¿qué institución en el Perú puede utilizar la violencia para detener las luchas sociales? Las luchas del pueblo, por así decirlo. ¿Qué institución es? Dime, ¿qué institución puede utilizar? Los militares, pues. Es por eso que la oligarquía, los grupos de poder, llevan a los militares al poder. Para que este señor en el poder neutralice con las armas, con las tropas y demás, las luchas sociales, obreras, campesinas, que se habían agudizado en ese entonces, ¿no? Este señor va a tener el problema con la London Pacific. La London Pacific es una empresa que estaba encargándose de la explotación del petróleo en Abre y Parines.
con la cual firma un contrato que le da concesión, es decir, le concede el suelo y el subsuelo para que la London Pacífico explote libremente. Más tarde, la London Pacífico le pasa sus acciones a la IPC, la llamada International Petroleum Company, empresa norteamericana, que se va a encargar y se va a apropiar del con total negocio y control de la explotación del petróleo. Y la IPC, la International Petroleum Company, va a operar en el Perú desde 1914 hasta el año 1968, cuando justamente Velasco lo nacionaliza y crea Petroperú. Es decir, por más de 80 años esta empresa operó sin pagar impuestos, libremente en la economía peruana, explotando el petróleo y vendiéndolo al mercado externo. ¿Ya? Durante su gobierno se desarrolla la Primera Guerra Mundial. Algo interesante que en el gobierno del señor Óscar R. Benavides, el Perú aumentó sus exportaciones. Vivió una ligera bonanza de minerales. Exportamos cobre, estaño, zinc y demás. ¿Para qué? Va a ser exportar minerales por el hecho de que se estaba dando el contexto de la Primera Guerra Mundial. Los países que estaban enfrentándose a la guerra requerían fabricar aviones, barcos, buques, submarinos. Y pregunta, ¿con qué materiales se fabrica esto? Con minerales provenientes de lo que es el Perú. Debido a su efectivo gobierno y debido a que en su gobierno se neutralizaron las luchas obreras, este señor va a ser homenajeado por la familia Prado. Oye, los Prado van a ser un grupo importante, la familia Prado. Años más tarde, el padre, Prado Ugarteche, va a ser presidente de nuestro país y años más tarde su hijo va a asumir el poder. Así ellos tenían que tomarlo en cuenta. Y llega el segundo gobierno de José Pardo y Barrera, el hijo de Manuel Pardo, líder de la fundación del Partido Civilista. Da la ley de tolerancia religiosa. En esta época ya había muchos movimientos protestantes, principalmente los movimientos protestantes testigos de Jehová y otras sectas que van a quedar también en panorama, y él decreta la tolerancia religiosa. Rompe relaciones diplomáticas con Alemania. A ver, ¿por qué crees tú que rompe relaciones diplomáticas con Alemania? Mira, 1915 a 1919, ¿qué estaba desarrollándose? Tratado de Versalles, más o menos. No, el Tratado de Versalles es el tratado que pone fin a la Primera Guerra Mundial, pero rompe relaciones con Alemania a manera diplomática porque en ese entonces el Perú, por así decirlo jocoso, le declaró la guerra a Alemania. O sea, se separó de Alemania porque el Perú estaba vinculado a Inglaterra. Inglaterra estaba en un bloque distinto al bloque de los alemanes. Por eso que el Perú rompe relaciones diplomáticas con Alemania. Se da la más grande rebelión campesina en Puno, Rumimaki, o de Teodomiro Gutiérrez. Rumimaki en runa simio quechua significa... A ver, Rumi, ¿qué es Rumi? Piedra, mano. Maki es mano, mano de piedra. Este campesino, Teodomiro Gutiérrez, apodado Rumimaki, va a ser la más grande rebelión campesina. Se rebeló contra el poder excesivo de los gamonales y los hacendados en la Sierra Sur. Su movimiento llegó de Puno hasta Cusco e inclusive a Purímac. Hoy el movimiento empezó a radicalizarse y José Pardo temeroso ello mandó a las Fuerzas Armadas. Rumimaki fue muerto, fue ejecutado. Sus seguidores fusilados públicamente en las plazas de Puno y en otras zonas del país, como escarmiento para evitar que los indígenas puedan rebelarse. Se les acusó de ser enemigos del Estado. Y en un país como el nuestro, el ser enemigo del Estado implica, pues, ir en contra de unas leyes que habían planteado ciertos grupos sociales. En su segundo gobierno de José Pardo, recién se reconoce de forma oficial las 8 horas laborales. Por eso que esta lucha tomó casi 4 años. Recién en el año 1915, y en vista que las luchas ahora estaban radicales, y había triunfado la Revolución Rusa. Recuerda, ¿en qué año triunfa la Revolución Rusa en dicho país? 1917. 1917. Mira, estamos allá en 1918. Entonces, lo que temía la aristocracia era que en el Perú se lleva a cabo un ejemplo similar a la Revolución Rusa. Entonces, hay que darle facultades, hay que darle privilegios. Ya, le reconocen sus 8 horas. Y un poco, el reconocimiento de estas 8 horas, un poco que baja las aguas, calma los ánimos de lucha obrera para evitar
una futura revolución proletaria, por así decirlo. Ante esta crisis, la burguesía intermediaria con ella se impone un golpe de Estado para expresar algo interesante. En nuestro país, esta oligarquía, estos asesinados, era una burguesía intermediaria. ¿Qué quiere decir intermediaria? Era una burguesía que era intermediaria entre la mano de obra, campesinos y obreros, y el capitalismo inglés. Lamentablemente nuestra burguesía en nuestro país no es una burguesía progresista. No es como la burguesía brasilera, argentina o chilena, que tiene proyectos de aplicarlo a largo plazo. Nuestra burguesía es intermediaria, es decir, la burguesía que tenemos en el Perú está sujeta, en la calle, es servil, es esclava, como quieran llamar, a los intereses de las grandes potencias imperialistas. Y en este caso, la burguesía civilista era partidaria, era intermediaria de los intereses del capitalismo inglés. Y eso va a ser criticado por el señor Leguía, que en el año 1919 da un golpe de Estado. Y va a establecer un gobierno Leguía del año 1919 al año 1930. ¿Cómo se llama ese gobierno Leguía? Oncenio. Oncenio, profe. Y mira, y con Leguía cambia económicamente el Perú, ¿eh? Porque mira, 1919 termina la Primera Guerra Mundial. Y en 1919, jovencitos, surge una nueva potencia económica que desplaza a Inglaterra del escenario político y económico del mundo. ¿Qué país fue ese? Estados Unidos, pues, mi estimado, Estados Unidos. Estados Unidos surge la gran vencedora de la Primera Guerra Mundial y desplazó. Y es por eso que Estados Unidos, cuando quiere invertir en el Perú, dice, no, los civilistas son lacayos de los ingleses, ¿no? Hay que buscar otro personaje, pues. Y optan por Leguía. Leguía es un instrumento más del imperialismo y por eso que Leguía, cuando toma el poder, se echó. Fue un lacayo más del capitalismo norteamericano. Y todo su gobierno va a ser modificar un panorama político adecuado a los intereses de las inversiones norteamericanas. Eso hay que tomarlo en cuenta. Y aquí tenemos el principal diario de esa época, el diario La Protesta, dirigido por los anarquistas. Era un diario donde se difundía mucho las luchas obreras y donde se hablaba y discutía de política, de ciencia, de situaciones sindicales con respecto al momento. Por eso que los obreros, mira, hasta los años 70, no cualquiera era un sindicalista. Para ser tú un sindicalista debías tener conocimiento político, conocimiento histórico, manejo de oratoria, manejo filosófico. No cualquiera ello. Esto pues ya se ha perdido, ¿no? Porque hacer política, hacer sindicalismo y hacer, bueno, en nuestro país esto ya ha quedado de plano debido a que Fujimori eliminó todos estos derechos, pues, y se siguen estableciendo. Entonces, aquí va a aparecer, por ejemplo, Manuel Delfín Leva, ¿no? Un gran personaje que inclusive uno de sus familiares fundó uno de los pocos diarios creíbles en nuestro país. Uno de los pocos diarios objetivos en este país es el Diario 1. ¿Ha leído alguna vez el Diario 1? Ya, el Diario 1 va a tener por editor y dueño a un personaje llamado Lévano, que hace poco falleció. Y su padre, Delfín Lévano, es el que funda pues, estos diarios, junto con Manuel González Prada, el gran líder anarquista, que también va a aparecer otro periódico llamado El Obrero Textil. Entonces, aquí la prensa va a tener mucha difusión. A través de la prensa, los sectores obreros van a poder difundir sus ideales, sus programas, sus posturas, su filosofía, para tener mayores adeptos y sumar ello. Años más tarde, año 1920, va a surgir otro diario que va a tener otro enfoque con relación al movimiento obrero. Es el diario que va a llevar a cabo el señor José Carlos Mariátegui. El Amauta. El Amauta. Y el Amauta cambia, pues. El Amauta inclusive va a discrepar con González Prada, con Lévano, al plantear que la única vía de que pueda cambiar la situación del obrero es una revolución socialista en la cual los obreros, aliados con los campesinos, tomaran el poder y llevaran un programa de carácter socialista. Bueno, ese era el proyecto pues, del señor Mariátegui, que como vuelvo a repetir, murió tempranamente. A su muerte, los que seguían el proyecto no siguieron los lineamientos de Mariátegui. Y mira pues lo que se ha convertido hoy la izquierda.
la supuestamente izquierda, ¿no? Una izquierda que busca intereses particulares y no intereses del grupo. Y cuando hablo de izquierda, hablo de Verónica Mendoza, del señor Arana, que dicen hoy sí es izquierdista, ¿no? Pero revisa pues el pasado de estos señores. Revisa, supongo yo, el pasado de la señora Verónica Mendoza, que fue asistenta, que fue secretaria de Nadine Heredia. Verónica Mendoza era la que escribía la agenda de Nadine Heredia, agenda donde hay evidencias que Nadine Heredia anotaba los montos que recibía de Odebrecht. Y ya sabes que es Odebrecht. Pues. Es decir, la señora Verónica Mendoza sabía de la corrupción y formó parte de toda esta corrupción que generó el gobierno pues, de Ollantumala. Y hoy aspira al poder. Pues. Por eso hay que siempre vigilar, ver los antecedentes de nuestra clase política y todos sus pasados que no son nada auguciosos, por así decirlo. Profesor, ¿no? ¿Puede volver a la anterior diapositiva, por favor? Aquí, muy bien. Ahí lo tienes. Listo. Muy bien. Listo. A ver, cerramos aquí ello. Aquí tenemos otro. Este es otro diario. La Crónica es un diario mayormente de vinculación indigenista. Era un diario donde se planteaban los problemas del movimiento indígena y era un diario que buscaba luchar contra los latifundistas, contra los gamonales en la Sierra Sur, principalmente Cusco, Apurímac, Andahuaylas, donde el movimiento fue bastante fuerte y donde años más tarde va a surgir ya en la época del onceño el movimiento indigenista a nivel cultural. Y esto puede aparecer en la pintura, por ejemplo, ¿no? Y en la música. Y años más tarde, en los años 50, 40, el indigenismo planteado en la literatura, con López Albújar, Silvio Alegría y el personaje de José María Arguedas como su máximo representante, ¿no? Que a través de la literatura van a denunciar los excesos, los atropellos, la miseria, la explotación de las clases indígenas, buscando pues una solución al respecto. Solución que, por cierto, hasta la presente fecha no ha llegado. No ha llegado. ¿Sí? Van a darse muchas rebeliones contra los gamonales, con despojos de sus tierras, en Juliaca, en Huanta, la más importante, como digo, pues la de Rumimaki, en Puno, que va a ser pues desestablecida en base a la salud militar de las Fuerzas Armadas de ese entonces. ¿Ya? Muy bien. Y culminamos con la imagen pues del triunfo de los obreros. Bueno, es una imagen de un grupo de obreros celebrando pues la promulgación de la ley de las 8 horas laborales, ¿ya? En vista pues a sus éxitos y demás que habían obtenido. Muy bien, vamos a... Se colgó esta cosa. Ay, por el amor de Dios. Se colgó esto. Ya, ahora sí. Listo. Vamos a ir trabajando la separata antes que el tiempo nos acabe. Listo. A ver, ¿te llega la separata ya que tienes a la mano? ¿Te llega la separata? Ya, listo. A ver, dice, su gobierno, vamos a profesor. Ya, excelente. Dice, su gobierno, vas a disculpar, se ha colgado, parece que no puedo utilizar el cursor para subrayar la alternativa, ¿ya? Yo te voy a indicar qué alternativa es. Mi laptop se ha lajeado en este momento. Dice, su gobierno es considerado como una bisagra. A ver, ¿qué significa la palabra bisagra? En tu puerta, ¿qué es la bisagra? 2. Permite unir pues, las dos placas de madera, ¿no es así? Entonces, es considerado un gobierno como bisagra entre el segundo militarismo, que surge después de la guerra con Chile, y el segundo civilismo, o también llamado República Aristocrática. ¿Qué gobierno fue ese? Con la cual se inicia oficialmente la República Aristocrática. ¿Con qué gobierno Piérola. se inicia oficialmente la República? Nicolás de Piérola. Pues. La economía agroexportadora, que se caracterizó por la exportación de azúcar y algodón en las haciendas de la costa norte de Chiclayo, Lambayeque, Trujillo y demás, y algodón en la República Aristocrática, fue implementada por el gobierno de... ¿Por qué gobierno va a ser implementada este programa? Por el gobierno de Manuel Candamo, ¿ya? Que va a plantear muchas leyes en función de ello. Uno de los países con la cual el Perú tuvo mayor cantidad de incidentes diplomáticos del siglo XX fue... ¿Con qué país? Al cual le dimos una extensa parte de nuestra Amazonía.
A Brasil. cambio, Brasil. con Brasil. Brasil, exacto. Y fue pues en el primer gobierno de Augusto Beleguía. Por eso que Augusto Beleguía es un gobierno de los más entreguistas, por así decirlo, ¿ya? El sector en el cual los capitales de Estados Unidos intervinieron más en nuestro país durante el oncenio o durante la época también de la República, ¿va a ser en qué sector? Principalmente lo que es la minería, ¿ya? La minería, sector de la minería. Para Mariátegui, hace poco lo venía discutiendo, dice, el problema del indígena se relaciona con... Educación. No, La no es tierra. educación. Para Mariátegui, hay que devolverle algo que históricamente le pertenece al indígena. La tierra. La La tierra. tierra. Para Mariátegui, el problema radica en la propiedad de la tierra. ¿Por qué? Porque en ese entonces la tierra estaba en manos de los hacendados. En ese entonces la tierra estaba en manos de las grandes empresas mineras. Entonces, el indígena, tú sabes que el indígena sin tierra es nada, porque el indígena tiene inclusive una vinculación cultural y filosófica con su tierra. Para él la tierra es su madre tierra, la mama pacha, a la cual le rinde pleitesía, le rinde honor, respeto en base a la agricultura que le va a proveer alimentos. Entonces, la tierra y el indígena son un vínculo cultural, económico. Por lo tanto, el indígena sin tierra no tiene ni sustento económico, menos identidad cultural. Pues. Por eso que Marete planteaba que la tierra era el principal problema del indígena, al cual hay que restablecerle la propiedad de la tierra que históricamente le pertenece. Bueno, y que a la presente fecha, bueno, pues sigue siendo latente este problema. El primer gobierno populista del Perú, demagógico, conocido como el PAN Grande. ¿A qué frente se refiere? Guillermo. Guillermo Villigurs. Bueno, así debe pronunciarse, ¿no? Disculpa mi inglés. Guillermo Villigurs. Durante la década de 1930, el fascismo europeo, representado en la figura de Hitler, Mussolini, influenció notablemente en la organización de un partido político peruano. ¿Qué partido fue? La ¿No? La B. Va a ser el Partido Unión. Nacional, el Partido Nacional Democrático. ¿Ya? La frase interamericanismo democrático sin imperio demostraba el cambio del discurso planteado en un principio por parte de... esto va a ser un discurso dado por el máximo líder del partido aprista, Víctor Raúl Haya de la Torre. Oye, sería bueno que tú leas, hay un librito del señor Julio Roldán que se llama Perú, mito y realidad, donde expone las ideas del partido aprista peruano. Y plantea cómo supuestamente cuando un partido político se forma y plantea una base filosófica, esa base filosófica debe permanecer constante en su accionar político de un país. Pero el partido aprista ha sido un partido que siempre ha mutado, ha cambiado de postura filosófica según los contextos, lo que demuestra que no son consecuentes. En un primer instante, Víctor Roldán, ahora, tú debes saber dónde se funda el APRA. ¿Saben en qué país se funda el APRA? Ni siquiera se fundó en el Perú. México. En México, pues. Y va a tener el APRA clara alianza, para que tengas, va a tener clara alianza con el PRI, el Partido Revolucionario Independiente en México. Partido que monopolizó el poder en México después de la Revolución Mexicana. Estoy hablando del año 1917-19 y va a gobernar México hasta el año 1972. Es decir, este PRI gobernó México por más de 70 años. Y el PRI se alió a los cárteles de Sinaloa, de Tijuana, financió sicariatos para ostentar el poder total en México. Es decir, el PRI es un partido fascista y el PRI auspició la formación del APRA. Eso inclusive va a ser denunciado a manera cultural por el señor Alex Lora. ¿Alguien sabe quién es Alex Lora? El rockero. Claro. Si tú revisas, ¿por qué Alex Lora le pone a su agrupación el TRI? Es una parodia sarcástica burlándose pues del PRI, partido que en México monopolizó el poder más de 70 años. Y si tú revisas la música, la letra del señor Alex Lora en su música, en su letra, habla de la pobreza,
la desigualdad, la lucha política, la situación de la mujer, la situación del niño, que son México, problemas que hoy México no lo ha resuelto. Es ahí donde se forma el APRA. Y en un primer instante, Víctor Raúl Ayala Torre dijo, somos antiimperialistas, dijo. Tú revisa el primer libro de Ayala Torre, El antiimperialismo, habla de que en el Perú debe establecerse el antiimperialismo. Decía, no a la inversión norteamericana, no a la inversión extranjera, hay que nacionalizar los recursos. Eso decía Víctor Raúl. Años después, pasados 5 años después, Víctor Raúl cambia y dice, no, el capitalismo también tiene su lado positivo. Trae progreso, trae desarrollo, trae modernidad. Por lo tanto, es interesante y adecuarlo el capitalismo a lo entorno nacional. Entonces, un poco que va cambiando su versión. Y el APRA siempre ha sido así, pues si no mira, revisen las últimas elecciones. El APRA se alió con el partido del PPC, uno de sus archirrivales, bajo la dirección de Lourdes Flores Nano. Pero se aliaron, pues todo por el poder. Hoy el APRA es un partido que no tiene viso, no tiene viraje, y vamos a ver a dónde va a encalar. La batalla de Zarumilla fue una contundente victoria que el Perú va a lograr en la guerra que libra contra qué país. Bueno, si es Zarumilla, es el río Zarumilla, el límite con Costa Norte. Ecuador. Con Ecuador, pues con el país de Ecuador. Oye, ganamos esa guerra, pero firmamos un tratado desfavorable a los intereses peruanos. Terrible, ¿no? La alianza antioligarquista llamada Frente Democrático Nacional fue liderado en 1945 por un abogado arequipeño que hoy tratan de ostentar el poder, Víctor Andrés Belaúnde, pariente pues de estos Belaúnde que años más tarde van a formar este partido de la Lampa. El partido, ¿qué partido es de la Lampa hoy? Que tiene a Johnny Lescano como su candidato principal a la presidencia. El Partido de Acción Popular, pues, ¿no? ¿Qué nación no fue garante del protocolo de paz, amistad y libre de Río de Janeiro que se firmó con el país de Ecuador, con la cual logramos la paz de forma parcial, por así decirlo? ¿Estados Unidos? Estados Unidos sí formó parte. Formó Ecuador. Ecuador no forma parte de este protocolo. Chile, Brasil, Argentina y Estados Unidos sí formaron parte. ¿Ya? Entonces, bien, lo dejamos aquí, mi estimado jovencito. El tiempo nos ha vencido, jovencitos, así que ahora no sé ni cómo salir aquí. Se me ha colgado todo acá. Ya, listo, muy bien. Listo, profesor, muchísimas gracias. Nos vemos, profesor Maraví. Que tenga un buen día, profesor. Igualmente, me disculpa, se me ha colgado la laptop, se ha lajeado, creo. Estamos viendo, profe, cuídese mucho. Ya, no se olvide el Open Class para el miércoles. Claro que sí, ahí estamos. Más tarde coordino contigo para darte el material y todo. Excelente. Bien, estudiantes, pasemos a dar la evaluación por clase. Nos vemos en unos minutos con el otro curso. Ah, está bueno eso, ¿no? Ese video. Hablamos.